ante el París. El Real Madrid acaba finalmente en séptimo lugar y el Atlético de Madrid lo hace en la última posición. Y ahora comentaremos también sus rivales en este playoff que van a tener que disputar, uno como cabeza de serie y otro sin esa posibilidad de jugar la vuelta en casa. Comenzamos, Julia, con este Barça que ayer ante el París cumplió con lo esperado, hizo un buen partido, igual no el más espectacular, pero el que tocaba hacer en el día de ayer para ganar, para ser primero de esta liguilla y de esta manera, pues luego veremos también el cuadro que le ha quedado al Barça, pero de esta manera, al ser primero de la liguilla, conseguía tener la vuelta en todas las miniaturas en su casa. Sí, o sea, el Barça tenía como objetivo sumar de tres para afianzarse en esa primera posición. Lo consiguió. Es cierto que tampoco fue el partido más espectacular que recordamos de las de Pérez Romeu, pero yo creo que vienen también en una dinámica positiva. Al final, pues es Champions. Tienen un equipo que a día de hoy, pues con muchas jugadoras jóvenes que sí que lo están haciendo muy bien. Eso hay que reconocerlo. Y bueno, pues que enfrente tenían a un Paris FC que lo viene haciendo también bastante bien en la competición europea. Entonces, pues bueno, o sea, al final el Barça hizo lo que tenía que hacer y yo creo que tampoco estuvo en grandes problemas a lo largo de todo el partido. Así que buenas sensaciones y sobre todo el ahorrarse esos dos partidos, ¿no? Sí. Del posible playoff, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante de todo, porque eso, con una plantilla corta, con lesiones y una temporada muy larga es lo más positivo que pueden tener. Sí, el Barça es verdad que ya era top 4 matemáticamente, prácticamente, salvo bueno, un cataclismo, pero sí que quería ser primero para tener la vuelta siempre en casa. El 11 del París en portería con Milen Chavas, defensa para Osin y Grigobal en centro de la zaga, carriles para Bogar en el izquierdo, derecho para Endongala, centro del campo Ocean Picar, Korosec, con Mateo un poquito de enganche, Garbino banda izquierda, derecha para Nora Hamheim y en punta Sangaré. Y en el Barça, el equipo de Pera Romeu formó con su 11 prácticamente de gala, en portería con Kata Coil, defensa para Paredes Napion en el centro de la zaga, lateral izquierdo para Smey Bruce, derecho para Isaac Camara, centro del campo Laia Alexandri, Alexia Putellas y Vicky López, y arriba izquierda Pina, derecha Graham y como referencia Eva Payor. Un 11 muy titular, solo cambios así significativos de la semana pasada contra el Benfica, bueno, pues sobre todo la entrada de Alexi y de Paredes, que no jugaron contra el Badalona o contra el Benfica, perdón, pero el resto del equipo prácticamente el mismo que jugó ante el conjunto catalán en Liga. Y un Barça que comenzó bien el partido. Es verdad que al principio le costó un poco, sobre todo a nivel de transiciones defensivas. El París es un equipo que lo comentábamos en la previa, que es un equipo ofensivamente con jugadoras muy rápidas, con jugadoras muy habilidosas, muy verticales, y que al principio tuvo un par de llegadas muy peligrosas. Una de ellas de Garbino, que se encontró con la gran parada de Cata, luego otro palo la propia Garbino también. Y el Barça es verdad que al principio pues le costó un poquito, sobre todo controlar un poquito mejor las sensaciones ofensivas del conjunto francés, pero la verdad es que vimos a un Barça que poco a poco le cogió el ritmo al partido y fuimos viendo un Barça más dominador, un Barça más cómodo con la pelota y donde creo que ayer sobresalió una figura, bueno, varias, pero para mí la mejor del partido ayer, aunque no fue la elegida por la UEFA, fue Claudia Pina, que interviene en las dos jugadas de los dos goles, luego da otro que está anulado por fuera de juego y sobre todo hizo un trabajo ayer entre líneas muy, muy, muy bueno, que es lo que creo que el Barça ayer le hizo dar un paso más, porque el París planteó una defensa bastante agresiva, una presión no adelantada, pero una presión en campo propio muy bien posicionada y que hacía falta el Barça alguna jugadora que entrara entre líneas, que cambiara de banda, que se moviera libremente por la zona de la media punta, y esa jugadora fue Claudia Pina. Sí, o sea, estamos acostumbrados a verla un poco más pues fija en esa posición de extremo zurda, pero no, o sea, ayer sí que la vimos con muchísima más libertad, como dices, jugando un poco más entre líneas, dando pases, pues como fue, por ejemplo, el primero, el del gol de Vicky, ¿no? Que es muy bueno, o sea, que rompe las líneas defensivas del París para que su compañera pusiese el primer gol del partido, entonces gran partido también, pues yo creo que tanto de Pina, obviamente, como de la propia Vicky, que sí que fue Sí, elegida MVP del encuentro. Y sí, o sea, al Barça al principio sí que le costaba un poco más, pero porque al final es eso, o sea, el París era un equipo pues que fue también a por todas con una presión alta y tuvo también sus oportunidades. O sea, vimos a Cata
que volvió a demostrar pues que como portera del Barça que es, tiene reflejos y tiene garantías de sobra para seguir defendiendo la portería azulgrana y un nivel pues muy, muy, muy bueno que en Liga quizás no lo demuestra tanto porque no le llega tanto, pero es que tanto con la selección como con el Barça esta temporada sobre todo está demostrando pues que está siempre muy atenta y que muchas veces salva al equipo con esas paradas. Sí, es verdad que el Barça ya a nivel defensivo estuvo bastante bien, pero sí que tuvo algún despiste al principio del partido, algún balón, sobre todo recuerdo un pase de Alexia, que es un pase que en el área contrario no pasa nada, porque bueno, es un balón arriesgado, pero en tu propio área es un pase horizontal, poco tenso, que recupera el París y que se convirtió en una ocasión clara con ese tiro de Garbino al palo. Al final el París es un equipo que tiene esas armas ofensivas y que además es un equipo que hace transiciones muy rápidas, que tiene jugadoras entre líneas como Mateo, como Garbino, también como Picard, que hacen esa labor un poco de intermediación y cuando el Barça perdía algún balón normalmente se quedaba la banda o de Aisa o de Smey libre porque tenían que hacer la cobertura a Paredes o a Pilión que eran las que jugadoras que perdían un poquito la posición, pero en cualquier caso el Barça pues bueno, sufre un poquito al principio, como era lógico, el París es un equipo que además esta es la siguiente ronda y evidentemente se lo merecía por la temporada que está haciendo y que en la primera parte pues tuvo 6 tiros igual que el Barça, aunque a portería también tuvo 2 igual que el Barça, aunque ahora sí que se fue marcando el primer gol del partido en una jugada entre Alexia, Pina y Vicky, que se hace una acción muy buena con la pierna izquierda dentro del área, una jugada que antes justo había hecho la jugada anterior y le acabó saliendo el disparo un poquito desviado. La jugada siguiente hace un recorte de más para colocarse un poquito mejor la pelota y definir cómodamente ante Chavas para hacer ese 0-1. Un Barça que a partir del 0-1 eh, tuvo alguna llegada más, algún intento de Graham por banda derecha, pero fue un partido que el Barça le costó un poco jugar por bandas y fue todo un poco por el centro, con Alexia, con Pina muy metidas por dentro, Payor poco protagonista en el día de ayer, y un partido que el Barça le tocó madurar mucho, porque el París es un equipo que, como decimos, es un equipo muy rápido, que recupera balones en campos rivales y le corriendo al contraataque, y ayer lo que tocaba al Barça para intentar frenarlo. Y en la segunda parte llega el segundo gol pronto, en el 49, llega una acción también entre Alexia, Vicky y la propia Pina y el gol final en este caso de Graham, una acción en la que se inicia por parte de, creo que es eh, Pina con Alexia, luego con Vicky y Vicky hacia Graham. Y Graham, que inicialmente pensaba continuar la jugada con un pase o con un centro, pero se ve muy sola y finalmente decide disparar. Y un gran golpeo que se cuela en la portería de Chavas y que se convierte en el definitivo 0-2 del partido. A partir de ahí es verdad que el Barça sí que controla mucho mejor al París. Hay alguna llegada, sobre todo recuerdo la segunda parte, un par de acciones que salvan Mapi, que ahí sí que estuvo bastante bien. Un par de jugadas que tuvo que bloquear con el cuerpo los disparos o que tuvo que meter la pierna providencial. Y el Barça al ataque, pues bueno, luego también destacar el final del partido. Me gustó el tramo que jugó Serterley, creo que estuvo muy bien en el día de ayer, dio pases de mucha calidad la jugadora suiza. También cuando luego Kika Nazaret hizo algún pase de mucho mérito. Y el gol final, que no sube el marcador, en una acción muy rápida del Barça, pase de Carajula, que justo acaba de entrar en minutos anteriores, balón para Pina y Pina para Alexia de primeras, pero está un poco adelantada la jugadora del Barça y se anula por fuera de juego el tanto de Alexia con un poco de ayuda por parte de Chavas, que no fue capaz de tener el golpeo de la dos veces balón de oro. Pero al final, pues un Barça muy sólido, un 0-2 muy, muy bien trabajado, un partido además complicado ante un París con una afición muy numerosa ahí en Jean-Bouin, un estadio con más de 15.000 personas, y que el Barça tuvo que sufrir, pero lo sacó adelante con nota y sobre todo, pues primeros en la liguilla, que era complicadísimo, por supuesto, pensarlo con la plantilla corta del Barça, y lo han conseguido con un, bueno, prácticamente imbatido récord, con solo un empate y 5 victorias. Efectivamente, tiene muchísimo mérito lo que ha conseguido el Barça, porque a principio de temporada sí que teníamos dudas de a ver cómo puede hacer con una plantilla tan corta. Después, a lo largo de los meses, pues una lesión tras otra y esa plantilla corta al final se ha cortado más todavía. Y Pérez Romero ha tenido que darle minutos a jugadoras jóvenes, como era el caso, por ejemplo, ayer que jugaron Sertenlet, que bueno, es jugadora del primer equipo ya, pero Sí, también Carla Juliá, también Lu Arufe, que creo que debutó, no sé si con el Barça, con el primer equipo, o por lo menos en Champions, diría que pero con el tuvo Barça. Creo minutos que en Lua el. no jugó tampoco en Liga, me parece.
Es que me No, quiere sonar eso, pero eso, o sea, que son grandes noticias, pues que dentro de lo que cabe pues te están afectando las lesiones, por lo menos poder contar con esas jugadoras jóvenes y a pesar de ello, pues seguir demostrando que eres a día de hoy el mejor equipo de Europa, porque es que ha quedado primero en mm, esta fase de liguilla sin haber perdido un solo partido, más allá de ese tropiezo, ese empate contra el Chelsea, que sinceramente se podía esperar porque el Chelsea también es un grandísimo equipo, lo ha demostrado también en la fase de liga. Entonces, pues bueno, o sea, mucho mérito por parte del Barça que a día de hoy, pues bueno, se ahorra esos 2 partidos y ya está esperando en cuartos. sí, la clave de esta gran fase del Barça está en muchas cosas, pero creo que hay un partido fundamental que es el primero contra el Bayern. El 7-1 del primer partido es lo que le ha dado ser el primer clasificado, porque sin esos 6 goles de diferencia, igual no había superado ni al Lyonés, que es el equipo que está justo empatado. Y bueno, eso ha sido fundamental para el Barça, ese gran inicio de liguilla, que luego también al Bayern Múnich le complicó mucho la vida, luego han podido solventarlo, pero desde luego el primer partido 6-7-1 con todo el equipo del Barça disponible te demostró mucho el gran nivel de este equipo y la verdad es que se vio un grandísimo nivel del Barça que, como decimos, pasa a la siguiente ronda directamente, pasa a cuartos de final y ahí se enfrentará, ahora lo comentaremos después cuando hablaremos del resto de partidos, pero lo hará contra el Paris Fútbol Club o el Real Madrid. El Real Madrid, que vamos a hablar ahora de ellas, que ayer la liaron. Ayer tenían una oportunidad de oro para ser top 4, para evitar estar en la siguiente ronda, para obtener un camino más asequible a semifinales y se lo han complicado completamente ellas mismas la vida y hasta podríamos decir que han tirado del objetivo de la temporada ayer, en un partido ante un equipo eliminado como el Twente, en un partido en el que simplemente les valía con ganar, porque comentamos en la previa que hacía falta ganar y golear, luego se vio que solo hacía falta ganar, porque golear no era necesario, y el Real Madrid no fue capaz de ganar al Twente, y de hecho sacó un empate en el 95, la última jugada del partido, en un partido muy malo del Real Madrid, en un partido muy precipitadas, en un partido que jugaron todo el partido con muchísimos nervios y al final les haciendo los nervios y se han complicado la vida en la Champions hasta el punto para mí de que, bueno, pues su camino se lo han puesto absolutamente muy empinado. Ahora contra el París veremos qué tal se les da, pero luego contra el Barça me parece que el camino tapiado. Sí, o sea, contra el Barça sí que, bueno, los números hablan un poco solos, o sea, solamente tiene el Real Madrid una victoria contra el conjunto culé. A día de hoy no recuerdo cuántos encuentros ha habido en cuántos Diría enfrentamientos que directos, 21 o 19, 22, 20 sí. o algo así. Entonces, bueno, o sea, que siempre puede darse el caso de que repitan la hazaña de la temporada pasada y ganarle al Barça, que puede darse, pero se ha visto ayer, sí que yo tengo esa sensación también de que tiraron una oportunidad muy buena de poder pasar a cuartos directamente, que eso ya pues vuelves a repetir tu mayor posición dentro de la competición europea y te ahorras esos 2 partidos que son muy importantes de cara pues, a lo mismo que el Barça, ¿no? A descansar en una temporada muy larga en la que, bueno, todo lo que sean minutos de menos, pues mucho mejor, ¿no? Y sobre todo, o sea, ya no solamente porque al principio sí que parecía que lo que tenían que hacer era ganar por goleada, pero es que en el resto de partidos, o sea, tal y como se dio el Manchester United Juventus también con la victoria del conjunto inglés, pues es que estaba todo a favor del Real Sí, Madrid, sí, sí. pero aún así, pues Es que no ganando se tiene hubieran partido de eso. sido en algún momento durante el tiempo que estuvo perdiendo el Chelsea terceras y finalmente acaban siendo octavas, bueno, perdón, séptimas y Sí. con un Pero bueno, que igualmente. partido horroroso. La verdad es que lo de ayer creo que honestamente los años de historia del Real Madrid es el día que más decepción siento con el Real Madrid porque creo que ayer era un partido para ganar. Goleas, bien, pero hay que ganar a un equipo eliminado como es el Twente porque si no, no te merece continuar en la Champions. El 11 del equipo neerlandés en portería con el Lemay, defensa con 4 futbolistas, las habituales en el conjunto de Corina Decker, Carler y Nolen en el centro de la zaga, lateral izquierdo para Twin, derecho para Berg, centro del campo, Gil Ruhr junto a Groenewegen y Van Ginkel y arriba Ramsberger en punta, Prost en la izquierda y derecha para Eibering. Y en el Real Madrid el equipo de Pau Quesada salió con su 11 prácticamente de gala, con evidentemente
nueva entrada de Lacral porque está sancionada, pero el resto del equipo el habitual. En portería Misa Rodríguez, defensa para Rocío Gálvez y María Méndez, con Eva Navarro en el lado derecho, en el izquierdo Yasmín Ribeiro, centro del campo Filipa Angeldol junto con Debridge y Caroline Weir. Y arriba, banda izquierda para Linda Caicedo, un poquito también de media punta, banda derecha para Naomi Feller y en referencia ofensiva Alba Redondo. Un 11 que ya prácticamente fue el mismo que el que jugó ante el Wolfsburgo. La idea fue similar porque empezó bien el Real Madrid, tuvo una primera ocasión y un gol, de hecho, en el minuto 4, que fue fuera de juego de Alba Redondo, claro, y que bueno, no subió el marcador. Pero la idea inicial era buena, era buscar al equipo rival, era intentar marcar pronto y el Real Madrid en eso, pues bueno, sí que estuvo con esa actitud. Lo que pasa es que, pues creo que jugaron todo el partido como si fuera el minuto 90. Jugaron desde el primer momento pensando que tenían que marcar no un gol, sino 8 y la precipitación, los nervios, las imprecisiones les fueron condenando hasta, bueno, una primera parte que fueron de mucho a muy poco, entrando en una fase de desesperación muy pronto, con un 0-0, quedándote ya muchísimo, y solo con un gol estaban clasificadas como top 4. Y esa precipitación, esos nervios, se conjugaron también con un Twente que vio eso y dijo, ojo, que tenemos esta oportunidad. Y el Roure entró un poquito más en juego, tocó la pelota, se lució, hizo buenas jugadas. Luego también defensivamente muy sólido el conjunto neerlandés, salvo Nol, que hubo dos acciones ofensivas que le regaló dos tiros al Real Madrid muy claros. Uno de Feller, el más claro de todo el partido, que estrelló la guardameta Lemay, y otro de un balón que ya le acabó cayendo luego a Dabrich en segunda línea que no acertó. Pero bueno, el Real Madrid empezó bien, pero rápidamente perdió el camino y se convirtió un poco en una desesperación constante, en unas imprecisiones habituales. Y vimos un Real Madrid absolutamente desesperado muy pronto. Sí, sí, o sea, el Real Madrid se le veía acelerado, pues casi desde el pitido inicial de la colegiada, ¿no? O sea, lo comentaba un poco Pau Quesada en la previa, que tampoco se podían fiar del Twente a pesar de ser un equipo eliminado, y es que mirando los datos ves que a pesar eso de ayer no jugarse absolutamente nada, sí que ha plantado cara contra el Chelsea, sacó un empate, contra el Benfica otro empate, contra el Atleti sí fue cuando sufrió la mayor goleada, que fue un 0-4, pero contra el Arsenal fue un 1-0 también, una derrota solamente por 1-0. O sea, que el equipo neerlandés, pues la verdad es que sabe competir. Y yo creo que ayer, en cuanto vio las debilidades del Real Madrid, que estaban muy aceleradas, pues quiso también pues, proponer su juego. Tiene jugadoras para hacerlo. Jill Roord, por ejemplo, es una jugadora que sabe perfectamente de qué va la Champions, cómo enfrentarse a equipos de esta talla. Y yo creo que llegaron a poner también en aprietos a Misa, que tanto ella como la guardameta del Twente, hubo tramos que fueron protagonistas del Sí. partido con grandes paradas. Es que ahí está el tema. El Real Madrid la mejor fue Misa. Es que el Real Madrid ayer, la única jugadora que no bajó su nivel, incluso que lo subió por momentos, fue Misa. Que en la primera parte es verdad que tuvo comparaciones muy buenas, sobre todo un remate desde fuera del área que hizo una buena parada Misa. Luego también una falta en la segunda parte de error que también obligó a una buena parada a la Canaria. Luego, por ejemplo, hubo un tiro al larguero de Prost en un centro, un remate de cabeza que por poco no acabó en portería. Y al final, pues el Real Madrid empezó bien, pero luego rápidamente perdió el camino, los nervios se apoderaron de ellas y vimos a un equipo impreciso, un equipo que no conseguía entrar en calor, que quería marcar el segundo gol más que antes que el primero, y veíamos jugadas en las que el balón pasaba directamente a los extremos y no pasaba por el centro del campo. Y eso cuando tienes un rival que le deja espacio, pues bueno, puede ser, pero que el Twente no dejó espacio. El Twente es un equipo que defendió muy bien en bloque y que el Real Madrid, pues esa imprecisión constante le perjudicó mucho. Entró muy poquito por dentro el equipo blanco, pocas acciones trenzadas, pocas acciones en las que Weir pudiera intervenir. Debris tampoco tuvo su mejor día en los, digamos, de generar ocasiones, aunque sí que tuvo un par de acciones de remate dentro del área que no estuvo precisa, pero sí que tuvo llegadas para marcar algo a la parte que acabó marcando. Linda, la primera parte poco participativa también del juego, más allá de un par de intervenciones un poco individuales.
Y Alba Redondo, pues bueno, tuvo un tiro de fuera del área que paró Lemay y Feller tuvo la más clara que comentaba antes, después del error de Nol a un centro de Yasmín, que pues un poco a falta de no tener un juego muy combinativo, Yasmín puso un par de valores muy peligrosos que se convirtió en ocasiones claras para el conjunto blanco, aunque finalmente pues no acabaron en gol. El Twente también tuvo alguna llegada, de hecho la primera parte pues quizá con este empate a cero y ambos equipos, 5 tiros para el Twente, 8 para el Real Madrid, a portería 2-3 para las de Pau Quesada. Hacía falta un gol, porque tal y como iban todos los marcadores en ese momento, simplemente con ganar el partido, el Real Madrid era top 4. ¿Y qué pasó? Que en la primera jugada del segundo tiempo llega el primer gol del partido, pero en este caso en la portería de Misa por parte del Twente. Una acción muy rápida, muy buena, centro buenísimo de Prost, y llega Ravensberger con la cabeza perfecta para marcar ese 1-0 en el minuto 46 y que ya obligaba a meter 2 goles. Aún quedaba mucho tiempo, aún quedaba, bueno, pues digamos, una parte entera, porque se llegó el primer gol en el primer minuto del segundo tiempo. Pero el Real Madrid reaccionó fatal a ese tanto, siguió más impreciso aún de lo que estaba, siguió más perdido de lo que estaba, y luego también ayer algo que creo que no ha ayudado nada al conjunto blanco, primero la falta de respuesta desde el banquillo y luego un poco también la desesperación, cambios de un poco del medio enajenación, medio locura de Pau Quesada, como, bueno, un poco más tarde, pero al principio, por ejemplo, mete a Tenia por Feller, que es un cambio un poquito más lógico, aunque Tenia no aportó absolutamente nada, realmente. Hubo un par de acciones que pudo hacer algo en ataque y puso un centro a la grada y luego le dio un melón al Barredondo al pie que se le escapó el control. Y bueno, luego también los cambios, bueno, no aportaron lo que hacían falta y el Real Madrid, sobre todo en la segunda parte, lo que menos me gustó fue la actitud de que cada una iba a lo suyo. Cada una linda, hace sus jugadas, tenía lo mismo, no hubo comunicación, no hubo cohesión como equipo y un Real Madrid que en la segunda parte, pues bueno, con ese 1-0 incrementó un poquito más las intenciones de peligro, pero más con rabia y más con no sé cómo llamarlo, que con fútbol. Sí, pero yo creo que fue porque en la primera sí que plantearon un fútbol pues más, bueno, es que reconocible tampoco, porque es que no se vio el Real Madrid que estamos acostumbrados a ver, que tiene un centro del campo sólido y que confía en él, porque como has dicho, es que muchas veces eran balones para arriba y que se las apañe un poco la delantera, los extremos, ¿no? Entonces yo creo bueno, el Real Madrid por la desesperación, por estar acelerado desde el primer minuto, ya en la segunda parte, encima viéndose con el marcador en contra, sí que intentó buscar soluciones un poco de manera más individual, cada una haciendo la guerra un poco por su parte. Bueno, o sea, por parte de Pau Quesada sí que me sorprendió la entrada de Nayara, pero me sorprendió yo creo que incluso gratamente, porque teniendo en cuenta que no hay, o sea, a día de hoy pues solamente está Alba Redondo como posible 9 pura, sí que optó por la jugadora del B, que a día de hoy pues, es la Sí. máxima goleadora de primera red. Entonces, pues optó por ella por si acaso podía dar gol y bueno, o sea, los minutos que tuvo pues tampoco pudo hacer gran cosa porque realmente era un poco locura el planteamiento del Real Madrid en general porque estaban todas buscando el gol, o sea, por ejemplo, se vio que entró Bella Anderson y en los últimos minutos estaba casi como delantero centro, que no me parecía tampoco una idea descabellada porque al final es una jugadora muy alta Ya, que te puede bajar pero balones. transmitía mucho nerviosismo, mucha desesperación y yo creo que al Real Madrid hacían falta otras cosas. Es verdad que el banquillo tenía pocas jugadoras porque tenía lesiones, pero aún así ayer me faltó por parte de todos, por parte de las jugadoras, que creo que no rindieron a su nivel, por parte también del banquillo, que creo que no aportó lo que le hacía falta al Real Madrid ayer, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel mental. Yo creo que el mensaje más importante tenía que haber sido, chicas, un gol y estamos en cuartos. Porque parecía como que tenían que remontar en la primera parte 4 goles de diferencia, como que les estaban agobiando mucho y era un partido que simplemente meter una ocasión de peligro, que tuvieron una ocasión de peligro, porque al final habrá gente que nos diga, bueno, es que el Real Madrid generó ocasiones para ganar el partido. Sí, vale. Y pudo ganarlo, vale. Pero el Real Madrid no mereció ganarlo, en mi opinión. Creo que el Twente no mereció perder ayer y la segunda parte para mí fue mejor el Twente que el Real Madrid.
Vimos un Twente que defensivamente tuvo muy bien su trabajo bien hecho, una gran portera como Lemay, dejó pocas acciones de peligro que era para el Real Madrid. Luego en ataque, la que tuvo la acertó. Ravensberger trabajó mucho arriba. Ruhr también le dio mucha calma y calidad en el centro del campo. Y creo que el Twente mereció ayer puntuar. Ganar no lo sé, pero puntuar seguro. Y el Real Madrid pudo ganar, porque ocasiones para ello tuvo. Pero creo que no lo mereció, porque el partido del Real Madrid ayer creo que no es lo que se tiene que pedir a un equipo que tiene que ser cabeza de serie, que es ganar un partido como este ante un equipo ya eliminado. O sea, yo es que creo que lo que le faltó al Madrid fue eso que has dicho también, de tener un poco de jugar con el tiempo, de la mentalidad, tranquilidad. Pero es que es un equipo muy, muy, muy joven. O sea, ves la alineación y la mayoría son muy Ya, jóvenes, excepto las del centro del campo, que sí que son jugadoras con mucha más experiencia en la Champions, en el fútbol en general, y que yo creo que sí que podían haber aportado ese mentalidad un poco más de vamos a aportar calma, no tenemos tantísima prisa, o sea, con ganar por la mínima nos sirve. Pero claro, es que eran las que yo creo que de las que menos estaban entrando en juego. Entonces, eso complicaba muchísimo pues que pudiesen aportar esa mentalidad, ese liderazgo, ¿no? Porque es que tenían que hacerlo al final sin balón casi. Entonces sí que era mucho más complicado y si mereció ganar o no el Real Madrid, o sea, por oportunidades, yo creo que fue superior al sí, por Twente. oportunidades sí, Por pero juego, por cómo llegar a esas oportunidades, creo que no. Creo que en cuanto a esas oportunidades, el Twente las generó mejor y sobre todo defensivamente y en cuanto a plan de juego lo tuvo mucho más claro. El Real Madrid fue un poco por talento individual, por chispazos de jugadoras. Y a mí lo que me preocupó fue eso. Ya no es simplemente que no ganes, sino que vi que en el momento decisivo del partido cada una iba por su lado. No había una idea clara de juego, el entrenador tampoco pudo incidir mucho ahí. El centro del campo pasó inadvertido prácticamente todo el partido. Y al final es verdad que ve la estadística, el Real Madrid tiene en total 20 tiros por 9 del Twente, a portería 4 del Twente, 9 del Real Madrid, que son 9 tiros, que obviamente pues con uno de los 9 más aparte del gol, pues pasas como cuarto, pero creo que el Real Madrid no lo mereció. Creo que el partido demuestra al Real Madrid por qué ha acabado en esta posición, que es porque en el día de la verdad pues no ha rendido al mejor nivel y tampoco ha sido capaz de no estar a tu mejor nivel, al menos sobrevive, al menos tiene esa capacidad de demostrar que eres mejor equipo, que lo es, porque al final el Twente queda eliminado, el Real Madrid no, pero ayer pues no se vio ese Real Madrid superior y el premio, el castigo es este, el quedarte fuera de los cuatro primeros y luego el cuelo que te ha tocado en las siguientes rondas. yo creo que es una demostración de lo que es la Champions, de que un error, un partido en el que no estás bien a tu mejor nivel, pues te pasa muchísima factura. O sea, el Real Madrid contra el Wolfsburgo, que bajo mi punto de vista es un equipo bastante más sólido que el Twente, mucho más difícil de ganar, el Real Madrid lo hizo y con una jugadora menos la mitad del partido. O sea, que el Madrid es un poco capaz de plantarle cara a grandísimos equipos y después a otros, sin menospreciar al Twente, pero a otros, pues más de nivel más bajo, pues después no sales concentrada, no estás en tu mejor día y bueno, así es la Champions. O sea, y esto pues ha sido suerte también de que haya sido en la fase de liga, que te pasa en una eliminatoria ahora contra el París FC, pues tienes un mal día y a lo mejor pues la tienes que o solucionarlo en la vuelta o si no ya pues despedirte de la competición europea porque es así. Sí, a ver, en mi opinión, con lo de ayer se despiden del 90% de la competición europea. Porque ahora, aunque pases, me parece que no tiene opciones contra el Barça. Pero bueno, ya eso lo haremos más adelante. Y acabamos con la jornada sexta, con la derrota del Atlético de Madrid por 4-0 ante el Lyonnais. Una derrota esperada, más aún cuando el conjunto madrileño jugó más de una parte con una jugadora menos. Y que bueno, pues no impide que sigan en la Champions, como ya esperábamos. Al final dependían todo de que este partido lo perdieran y que el Valerenga recuperara una diferencia de 10 goles. El Valerenga perdió su partido por 3-0, con lo cual era imposible que le pudiera dejar fuera. Y el Leuven también perdió, con lo cual tampoco le pudo alimentar a adelantar en la clasificación. Así que acaban en esa primera posición después de un partido en el que bueno, fueron muy inferiores al conjunto francés, con 11 y con 10 aún más, evidentemente.
pero bueno, ya lo esperado. Lo bueno para el equipo rojiblanco es llegar con los deberes hechos hasta la última jornada y aunque caigas como caíste, pues no verte muy perjudicado porque estás igual que como estabas antes de la jornada. Sí, eso yo creo que es de las lecturas más positivas, tanto la derrota por parte de tus rivales directos, que o sea, eran las posibilidades de no pasar eran muy remotas, o sea, salvo hecatombe, ¿no? Que se te diese muy mal el Lyon y que los rivales directos sí que ganasen. Por suerte, no, la segunda parte no fue así y entonces, pues bueno, por esa parte el Atleti podía estar un poco más tranquilo y también, pues la lectura también más positiva es eso, que el Atleti llegaba con los deberes hechos, que los partidos que tenía que ganar los ganó ampliamente, también ese empate contra el Bayern, que yo creo que no contábamos tampoco con eso, o sea, que muchas Mm, veces, pues sobre el papel el Bayern es superior, entonces, ese puntito también muy importante y le daba la clasificación casi garantizada al Athletic, que ayer, pues bueno, vimos que la primera parte aguantó un poquito, pero ya hubo un momento en el que fue uno tras otro y es sí, que de hecho hubo dos goles que es que fueron en cuestión de segundos, o sea, yo creo que no llegó a pasar ni un minuto no, no. entre el segundo y el tercero precisamente porque hubo un momento de desconexión de ¿y ahora cómo hacemos, qué respondemos? Porque además iban, como Sí. decías, con una jugadora menos, eh, pues la segunda parte entera y parte de la primera también. El 11 del equipo francés en portería con Eller, defensa para Renard y Engen en el centro de la zaga, Tarsiani y Bacha en los costados, centro del campo, Davani Segurrola, Lindsay Horan y Dumornay, y arriba banda derecha para Diani, izquierda para Chawenga y de referencia a Da Hegerberg. Un 11 titular, aunque es verdad que dejaban en el banquillo pues monstruos como Katoto, como Brandt, como también Ines Benjaya y alguna jugadora más que ha dejado por ahí fuera, como por ejemplo Corbin Albert, que luego se dio la segunda parte y marcó un gol. En el Atlético de Madrid, en portería de Gallardo, defensa de 4 inicialmente, con Lauren y con Joris en el centro de la zaga. Perdón, Lauren y Menayo en el centro de la zaga, lateral izquierdo para Medina, derecho para Joris, centro del campo para Julia Bartel, para Boerrisa y para Fiamma, con Maca Portales en la banda izquierda, derecha para Luani y en referencia Jensen. Un once muy extraño. Primero por la jugadora que tenemos en pantalla, por Maca Portales, que llevaba tiempo prácticamente sin jugar minutos importantes y sacarla de repente en este partido titular es una apuesta arriesgada. No fue tampoco a la peor, porque hubo otras apuestas luego en la segunda parte para hablar detenidamente, pero bueno, evidentemente el plan eh, era defenderse, era ser un equipo sólido que no encajara muchos goles. Y por parte lo consiguió y eso empezó con la primera ocasión de peligro para ellas en un remate al palo de Laurel Leal, que bueno, lo comentamos un poco en la previa. Iba a llegar mucho el Lyon y la que tuviese aprovecharla. No lo hizo del todo porque el balón se marchó a la madera a la brasileña después del centro de Boerrisa. Pero bueno, un primer buen susto. A partir de ahí un Lyon, bueno, pues con esa presión tan adelantada, con un trabajo muy bueno entre líneas, gran partido de Dumornay, de Horan y por supuesto también de Damaris Segurola en el centro del campo. Y un equipo que te va poco a poco avasallando, un equipo que te va poco a poco dejando sin espacio, sin respiración. Y el primer gol, pues bueno, lleva una acción de talento de Diani, un balón que se lleva ante Medina, le hace un baile completo a Maca Portales y dentro del área pone el balón y lo mete en la puerta Boerrisa. Antes había tenido alguna ocasión más Hegerberg con un remate de cabeza que paró la propia Lola Gallardo, algún disparo de fuera del área que también se marchó por arriba. Y sobre todo lo que destacamos un poco de la primera parte es un Lyonés que quizá le faltó un poquito más de efectividad en las ocasiones de peligro, pero cada vez que recupera la pelota para arriba, con Tarsiane, con la propia Dumornay, con Diani, con Chawinga, y la Atlético de Madrid le duró el balón poquísimo. La jugadora que quizá más claro lo tuvo con la pelota fue Fiamma, pero no pudo tener demasiado protagonismo con la pelota, más allá de un par de acciones que sí que efectuó algún buen pase, pero bueno, no tuvo mucho éxito y luego evidentemente pues al quedarte con una jugadora menos por la presión de Luani dejó al equipo madrileño pues aún más en dificultades con un gol que remontar, una jugadora menos sobre el campo ante un rival lanzado y que ya de por sí era mi favorito, pues con una jugadora más la diferencia se acrecentó aún más. Sí, o sea, esa expulsión de Luani, que bajo mi punto de vista, o sea, obviamente fue por un agarrón de pelo,
bajo mi punto de vista es involuntario, pero el agarrón como tal existe, Sí, es un enganchón, entonces sí que considero pues que la expulsión es correcta y entonces eso también perjudicó muchísimo a un Atlético de Madrid que sobre todo yo creo que por el costado diestro del Lyon, o sea, el defendido por Andrea Medina, yo creo que le costó muchísimo, o sea, tanto Dianí como Dumornay fueron un puñal por ahí, o sea, tanto la propia Medina como Maca Portares muchas veces se vieron superadas por los regates, la velocidad de estas dos jugadoras y yo creo que hicieron muchísimo daño y el primer gol, como has comentado, llegaba por ahí a través de una recuperación pues una jugada buenísima de Dianí para dar la asistencia del gol en propia de Boirisa y es que eso, el Atleti poco podía hacer, o sea, parecía que tenía poca respuesta, lo que intentaban era un poco balón en largo cuando estaba Luani, pues que inventase un poco, intentar buscar también a Jensen, pero era muy sí. complicado porque es que la defensa del Lyon estaba muy, muy bien plantada y sobre todo una Damaris que vimos con muchísimas recuperaciones en el centro del campo. Sí, sí, completamente. Ahí es verdad que el partido por esa banda derecha fue un sufrimiento constante. Medina empezó bien, pero luego poco a poco sufrió mucho más. En la izquierda Lloris tampoco pudo con Chawinga. Y sobre todo el centro del campo. Ahí Julia Bartel le falta mucho músculo con la jugada que tiene el Lyon, con la propia Morné cuando entraba por dentro, más Goran, más Damaris, más cuando subía también Engen o Bachá. Al final es muchísima diferencia entre físicos de ambas jugadoras. Y luego la expulsión de Es Luani, que a sí, mí eso me llamó la atención también, o sea, porque estamos muy acostumbrados a ver en el Atlético de Madrid a Gavi, que es una jugadora pues, que está jugando la mayoría de los partidos como titular y que mide metro ochenta y muchos, o sea, es una jugadora muy, sí. muy alta y que precisamente ayer contra el Lyon Lyonnais, que es un equipo con jugadoras muy fuertes, muy altas, pues precisamente quitar a la que más físico tiene de tu equipo me llamó la atención. O sea, Fue un además es planteamiento que muy no llegó a jugar extraño, ni ¿eh? un minuto, no sé si a lo mejor es No lo que sé. sí, sí, Un no sé, planteamiento muy no lo extraño. entiendo. Que a lo mejor es porque tiene algún tipo de molestia, si no lo Sí. conocemos, pero así de primera sí que choca bastante, porque es que al final yo creo que era una jugadora adecuada, o sea, propicia para este partido, pero no sé. Sí, 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 es extraño, es verdad que igual, estoy pensando, igual estaba percibida si veía a María y no jugaba los playoffs, me parece, pero bueno, al final, eh, bueno, era un poco jugar sin un pivote como Gaby, un poco extraño, ¿no? Para el día de ayer. Y lo de Lubani, lo has comentado tú, el agarrón existe, es verdad que es una acción, en mi opinión, que en el femenino se tiene que mirar en el reglamento, porque no es lo mismo que un agarrón de pelo en un partido masculino. Al final, con el pelo largo de las mujeres es mucho más fácil poder tirar del pelo sin querer. Y es algo que tendría que mirarse, sobre todo para determinar si hay voluntariedad o no. En mi opinión, no, pero es lo que dices. Al final es tirón de pelo y ahí no hay mucho más. Es una jugada que yo siempre que lo he comentado, cuando vas a una carrera y te enganchas en el pelo sin querer, pues claro, hay veces que no puedes evitarlo. Entonces son situaciones que tendría que revisarse por parte del reglamento y ojalá que esto se vaya mirando, ¿no? En este sentido, es verdad que el partido de ayer te lastra, pero aún más para lo siguiente, porque vas a jugar sin ella mínimo la ida Sí. y diría que la vuelta también, porque roja directa, dos partidos no los quita nadie, me parece. Entonces, pues no cuentas con ella para lo que queda de Champions, probablemente para el Atlético de Madrid, evidentemente, pues un varapalo muy duro. Pero luego al final, pues el primer gol ya marca mucho el camino, aunque el descanso se va con ese 1-0, después una primera parte en la que el Lyon tira 13 veces por dos de las rojiblancas y a portería 2-0 para las locales, y en la segunda parte, pues la diferencia es aún más grande cuando una sacan del banquillo a la propia Corbin Albert, a la propia Catotó, a la propia Jules Brand y más jugadoras, y otras pues sacan cambios bueno, de intentar aguantar y además cambios que yo no entendí. Sobre todo hay uno de ellos, bueno, hay dos cambios que yo no entendí. No el cambio en sí, sino dónde jugaron cada una. Porque meter a Alexia por banda izquierda y luego meter a Otermin en la banda derecha, a mí que me lo explique Víctor. Porque yo puedo entender que igual pues quieres tapar un poco
el centro o el tiro desde fuera hacia adentro. Pero jugar con una jugadora diestra a banda izquierda y jugar con una jugadora zurda a banda derecha, yo no lo he visto en un mismo partido con un mismo equipo muy pocas veces. Y bueno, tampoco es mucho más trascendente porque el partido estaba ya perdido, pero es algo que no entendí. En cualquier caso, el segundo gol llegó pronto, un penalti por error claro de Medina, que aquí, claro, si un partido como este, ante un rival como el Lyon, te equivocas en un penalti y una roja como la de Luani, pues ya imposible poder sumar. El penalti es un error grave de Medina, porque es un centro que no iba a nada y mete el brazo de manera. Entiendo que es un poco instintiva, pero es un error garrafal, porque le regala un penalti al Lyon, que lo mete Renard, y luego la jugada que comentas, la acción siguiente, pérdida de Joris y gol de Denis, por una acción muy rápida entre la propia Diani, Dumornay y Tarsiane. Y luego llega un gol más, que es el que marca Corbin Albert en el minuto 71, después de un golpeo de fuera del área espectacular. Pero bueno, al final no deja de ser una rúbrica más de una derrota ya cantada y un partido que se convirtió desde el primer momento hasta el final en un monólogo del equipo francés que en la segunda parte tiró 19 veces, 0 de las rojiblancas a portería 6 de las francesas, que fueron muy superiores, que demostraron su grandísimo equipo, su potencial ofensivo prácticamente ilimitado y un partido que además vimos un Lyon muy concentrado, muy bien colocado, porque este equipo es verdad que a veces puede que, como pasó contra la Juventus, de lo buenas que son, se relajen de más. Ayer no, ayer fue un partido de mucha concentración, muchísima estabilidad de todo el partido y se vio un Lyon que si juega a este nivel de manera habitual es su favorito a ganar la competición. Sí, sí, totalmente. O sea, porque es que solamente hay que ver los cambios que hizo Jonathan Giraldez, ¿no? Que parecía que, bueno, dices, minuto 60 menos mal que se va a Hegerberg. Claro. Vale, sí, pero es que se va ella, pero es que entra Catoto. Y después en el 72 se va Diani, también respiras, pero entra Jules Brandt. Es que al final tiene lo que dices, ¿no? Y Una luego ofensiva encima, ilimitada, tocando un parece. poco madera, Es que es lesiones tienen increíble. pocas. Se lesionó Liliana Joseph, pero es que tienen prácticamente un cambio de posición de máximo nivel. Bueno, a ver, o sea, también es cierto, lo comentó en una entrevista, ahora mismo no me acuerdo dónde fue, pero Engen que decía que físicamente a mí me chocó también, porque es una jugadora que viene del Barça, o sea, de jugar con las mejores Sí. jugadoras del mundo. Y decía que físicamente ha tenido que mejorar muchísimo, o sea, que en los primeros entrenamientos, cuando tenía que enfrentarse un uno a uno con sus compañeras, que se dio cuenta de que iba a tener que esforzarse mucho porque físicamente son muy, muy, muy potentes. Entonces, Sí. quizás ese plus de más del físico que tienen, más que añadido, que es una competición la francesa con menos partidos que la española, que eso también se nota en la carga de minutos, pues yo creo que les beneficia bastante, más, o sea, sin desmerecer ni mucho menos que tienen un auténtico equipazo y que saben perfectamente a lo que juegan. O sea, ya se va viendo un poco bueno, la mano de Jonathan Giraldez en el equipo francés. Sí, al final, bueno, el equipo no va a jugar como juega el Barça. Primero porque no tiene jugadoras para ello y segundo porque tampoco les interesa. Es un equipo que tiene un estilo de juego muy vertical, pero que dentro de esa capacidad de jugar tan verticales y de ser un equipo tan ofensivo, pues lo hace de manera mucho más rápida, mucho más directa y ayer pues con un grandísimo trabajo en todo el campo y unas atacantes muy explosivas y muy rápidas, pues hicieron un trabajo fantástico, un partido muy dominado que le permite acabar en segunda posición empatado a puntos con el Barça, pero con peor average general después de esta primera fase de liguilla. Y acabamos ahora comentando pues cómo queda el sorteo de estas rondas que viene y comenzamos primero con un cuadro de cómo quedan las eliminatorias. En este caso tenemos el cuadro completo, lo vemos un poquito equipo por equipo, pero empezamos por arriba, por ese Atlético de Madrid contra Manchester United. Y si gana ese partido, jugará contra el Bayern de Múnich. Un partido que ya se vio en la fase de liguilla, ganó 0-1 el conjunto inglés. Dentro de las posibilidades que era o United o Arsenal es el mejor, pero aún así es un partido que lo veo muy complicado, a doble partido además, ida en casa y vuelta afuera, lo veo muy complicado y difícil para poder pasar. Luego es verdad que tiene un partido contra Bayern de Múnich al que ha empatado un partido en la liguilla, con también la ida, ida en casa y la vuelta afuera, pero en cualquier caso, bueno,
Para el conjunto rojiblanco, la Champions hasta ahora está donde tiene que estar. Primero te clasificas, que te costó lo suyo, después varios años sin conseguirlo, y ahora estás en la siguiente ronda, que es donde tienes que estar. A partir de aquí ya, pues sin presión ninguna, porque ya has cumplido el objetivo. Pero abajo tenemos el Real Madrid, que después de ayer perder la oportunidad fantástica de ser top 4, pues queda contra el París, con ida fuera, vuelta en casa, y si gana, contra el Barça, con vuelta fuera, ida en casa. Es decir, de esta manera España tendrá un equipo seguro en semifinales, Barça o Real Madrid, pero el conjunto blanco, pues de tener un camino como el que tiene el Bayern o tiene el Chelsea, que finalmente han sido los equipos que han acabado ahí en esa posición 3-4, pues ahora tiene un camino prácticamente imposible contra el Barça, además con vuelta fuera. Por otro lado tenemos el Leuven Arsenal, el que gana contra el Chelsea, así que ahora también un equipo inglés seguro en la siguiente ronda. Y luego el Wolfsburgo Juventus, partido chulo, y el que gane contra el Lyonnais, dos equipos que han jugado contra las grandezas. Un equipo perdió, que fue el Wolfsburgo, y otra le empató, como es la Juventus. De esta manera, tenemos también un camino para el fútbol español demasiado, no bueno, pero vamos a decir asequible, porque no habrá ningún emparejamiento ni con Chelsea, ni con Arsenal, ni con Lyon. Cosa que evidentemente haría mucho el camino para Barça, sobre todo que es el equipo favorito para estar en la final, que tendrá que jugar contra un Real Madrid o París y contra un Bayern de Múnich, United o Atlético de Madrid, equipos a los que yo creo que un nuevo partido con vuelta en casa debería ganar. Y por otro lado tenemos un poco ese duelo entre los dos equipos de Londres, seguramente Chelsea y Arsenal, Lyon contra el que gane y luego un Lyon, Chelsea o Arsenal que evidentemente va a dejar un partido muy, muy bonito. Vamos ahora uno por uno, si te parece. Comenzamos por el Real Madrid, que comenzará su camino, pues aquí, este no, este, que empezará este playoff contra el París, la ida 11-12 de febrero en París, la vuelta el mismo mes, 18-19, en Madrid. Bueno, esa ventaja de campo que le puede permitir pasar. Luego, siguiente ronda sería cuartos de final contra el Barça, ida en casa 24-25 de marzo, vuelta en Barcelona 1-2 de abril. En caso de seguir adelante, cosa que veo muy complicado, ida fuera de casa el 25-26 de abril, en semifinales contra United, Bayern o Atlético de Madrid, la vuelta en casa en Madrid el 2-3 de mayo. El Atlético de Madrid, el equipo de Víctor Martín, que también lo tiene pues, prácticamente en chino, playoff, ida en Madrid 11-12 de febrero, vuelta en Manchester 18-19 de febrero, cuartos Bayern de Múnich en casa la ida 2, pero 24-25 de marzo, la vuelta en Múnich 1-2 de abril y en semifinales Barça, París o Real Madrid, ida en casa 25-26 de abril, la vuelta fuera el 2-3 de mayo. Y el Barça, que es el más asequible en principio para estar en la siguiente ronda, pues no juega evidentemente esta ronda de playoff porque ya pasó como primero y jugará en cuartos contra el París o el Real Madrid. Ida fuera 24-25 de marzo, vuelta en casa 1-2 de abril. Y en semifinales, si gana su partido contra Real Madrid o París, jugará contra Atlético de Madrid, United o Bayern de Múnich, la ida fuera de casa 25-26 de abril y la vuelta en casa el 2-3 de mayo. Sí, o sea, yo creo que estamos viendo unos emparejamientos que yo creo que el más fácil lo puede tener es el Barça, ¿no? O sea, porque quieras que no, pues en cuartos es contra el París, que ya ayer consiguió ganarle, o contra el Real Madrid, pues que es otro equipo al que en Liga ya estamos viendo que es capaz de dominarle. Y bueno, en caso de pasar a semifinales, pues Atlético en Madrid, Manchester United, Bayern. Yo creo que cualquiera de ellos también es un equipo factible que se le puede ganar, ¿no? O sea, contra el Bayern yo Sí, creo que quizás no tan fácil como en ese primer partido de la Champions, porque eso fue una goleada sí, auténtica, o sea, un auténtico recital del Barça, que podría repetirse, obviamente, porque sabemos del potencial del Barça, pero yo creo que el Bayern, sobre todo en su casa, va a plantar muchísima más cara, ¿no? Y bueno, o sea, una cosa que, o sea, el formato en general sí que me ha gustado mucho el de la liguilla, pero una cosa que quizás me echa un pelín para atrás es que estamos viendo partidos repetidos. O sea, que a lo ya. mejor ya volver a ver un Atleti Manchester United o un París FC Real Madrid ya le quita un poco de interés porque si vas a lo mejor, eso ya
no sabes hasta qué punto pues confiar un poco en tu equipo o no, o si puede darse otro partido diferente. O sea, a ver, por ejemplo, el Madrid contra el United, al final fue una derrota, pero una derrota justa, en plan, justa por Sí, la mínima, me refiero. Entonces todavía podría darse pues que en Alcalá sí que veamos un partido en el que el Atleti plante cara. Pero es que es eso, o sea, en el caso de pasar a cuartos también se enfrentaría otra vez contra otro equipo con el que ha jugado. Entonces, eso es el único pero que le pongo al formato, pero por lo demás, o sea, yo creo sí. que positivo. A ver, Y para ahondar un poquito más en tu razonamiento, creo que hay otra eliminatoria que te lo deja mucho más claro, que es ese Leuven Arsenal que jugó ayer en la ronda 6, que se va a disputar otra vez en la ida y vuelta de los playoffs. Es decir, que para la gente del Arsenal va a tener el mismo partido en Champions 3 veces consecutivas. Y luego, ya, si ganas ese partido, esa eliminatoria, juegas contra el Chelsea, ante que has jugado ya en Liga y puede que también otra competición en Inglaterra antes. Bueno, es verdad que quita quizá un poquito ese atractivo, pero bueno, son 12 equipos, tampoco puedes hacer partidos muy diferentes y también de esta manera respetas un poco también el camino de cada equipo, ¿no? Porque si lo hacías un poco en sorteo puro, habría algún equipo que estaría perjudicado porque no vería premiado su buen rendimiento en la liguilla. Si haces un sorteo diferente, pues igual también te quedas igualado. Entiendo lo que dices, pero es verdad que es complicado. Al final, en la masculina no eso sé, o no sea, pasa sí, porque hay 42 equipos. En la femenina, con 18 equipos, es mucho más sencillo que se repitan partidos. Y al final, cuando son los mismos equipos los que pasan siempre casi, es lógico. Al menos este año no habrá un Barça-Chelsea, que ya por 3 años consecutivos en semifinales eso no sí. lo tendremos. Pero bueno, En todo caso, la veremos. final. En la final Ojalá, sí. En la ojalá, ¿eh? final podemos Pero ver un Barça-Chelsea o Barça-Lyon, pero no veremos un Barça-Chelsea en semifinales, afortunadamente para la gente del Barça y también para la del Chelsea, que lleva ya un poco de hartazgo con esta situación. Así que nada, hasta aquí nuestro repaso, hasta jornada 6 y también el sorteo del Champions. Ahora, evidentemente, pues quedan todavía semanas hasta que vuelva la Champions. Vuelve la primera quincena de febrero, 11-12 de febrero, con los playoffs, en los que juega Real Madrid, Atlético de Madrid, no el Barça. Pero antes habrá, evidentemente, Copa, Supercopa, así que no acaba el fútbol, por supuesto. Y ahora, pues déjenlo aquí comentaros si estáis de acuerdo con lo que hemos comentado, con los partidos de ayer, que os parecieron los triunfos del Real Madrid, bueno, el triunfo del Barça, el empate del Real Madrid y el derrota del Atlético de Madrid. Y también, por supuesto, este camino hacia Oslo que ya está marcado para todos los equipos de esta Champions. Un abrazo, hasta la próxima. Adiós. Perfecto.